una pregunta de ayer que hizo la hermana Carolina, que nos pidió aclarar de dónde viene el rey del sur asociado a Rusia. Y ella está consciente que eso es tal vez una pregunta no muy difícil o complicada, pero, o básica, si ella lo dice, ¿no? Pero data a un tiempo, a los comienzos del movimiento. Pero yo voy a empezar un poco diferente en responder a esa pregunta, porque habrán escuchado ese nombre, Louis Weir. Louis Weir era un pastor adventista de los años 1950 y es bastante de Australia. Y es bastante conocido en la historia adventista porque él desafió la conferencia de la iglesia en Washington en algunos puntos y no recuerdo bien. Si alguien recuerda me puede apoyar en qué tema era algo profético, pero no recuerdo mucho más. Hay varios libros o panfletos o libros comenzados de él. Y uno de esos libros, que es de los años 1950, no sé si recuerdo bien, 54, 55, por lo menos durante la Guerra Fría, él expone la lógica que el rey del sur es Rusia, o él dice la Unión Soviética. Y él lo relaciona con Daniel 11, 40 en adelante. Y él básicamente dice lo que nosotros luego hemos enseñado, que el rey del sur en la Unión Soviética, que conquistó el rey del norte. No sé a ciencia cierta, pero yo creo que Jeff Pippin ya tomó el concepto de Louis Weir. Por lo menos Jeff Pippin ya él mencionó a Louis Weir, aconsejó sus libros. Louis Weir también expone ideas como la regla de 3 más 1, la triple aplicación profética y esas cosas. Tiene varias cosas que nosotros hemos adoptado. Varias cosas hemos adoptado de él. Y Jeff Pippin también mencionó en algún momento a Louis Weir y ese descubrimiento ahí. En aquel tiempo yo pensaba que Louis Weir, que lo descubrimos después, que ya había alguien que había descubierto, pero después no me quedé tan seguro si no había ya influenciado a Jeff Pippin ya a entender ese versículo de esa manera. Entonces la base de asociar para nosotros el rey del sur con Rusia o con la Unión Soviética es Daniel 11:40, donde tenemos el rey del sur en controversia con el rey del norte. Y siguiendo a la lógica de Urias Smith, hemos asociado el rey del norte con el papado. Y lo que Jeff hizo, él desvió de la aplicación de Urias Smith, de Rey del Sur, y dijo, no, el Rey del Sur tiene que ser la Unión Soviética. ¿Por qué? Pues por la controversia en ese versículo, donde el Rey del Sur, en el tiempo del fin, logra conquistar al Rey del Norte 1989. Simplemente encajó esto perfectamente con la visión, la comprensión profética de ese versículo. Y pienso que empezó más o menos un proceso de retroceder de ahí y asociar y ver si realmente Rusia califica como rey del sur.
Y de ahí, uno de los puntos más importantes era asociarlo con Éxodo 5, donde Moisés pide al faraón salir de Egipto y el faraón dice que quién es Dios, no conozco a Dios, ¿no? Hace esa pregunta, ese desafío. Y Elena White, en el conflicto de los siglos, dice que el faraón, desde luego, representa el ateísmo. Ok, el faraón es de Egipto, y Egipto es el imperio de Ptolomeo, más tarde. Y Ptolomeo, una vez más, es el rey del sur en la constelación de los 4 generales de Alejandro. ¿Ya? Seleuco y los otros 2, Casandro y Lisímaco. Entonces tenemos aquí esa estación de llegar de Daniel 11:40 a una coincidencia profética, algo donde el rey del norte, el papado estando en asociación con los Estados Unidos, porque ellos dos derrumban, yo lo dije al revés, ¿no? Ellos dos, el papado y los Estados Unidos, derrumban en conjunto en 1989 al Rey del Sur. Eso es el cumplimiento de Daniel 11:40. Ahí, por supuesto, juegan el papel los libros de Bernstein y Marco Politi, que dan el testimonio independiente secular sobre esos acontecimientos. Entonces de ahí llegamos a entender que el Rey del Sur, que es Rusia quien es derrumbado, porque los Estados Unidos son las tropas del Papa, desde luego simbolizando al Rey del Norte. Entonces encontrando ese conflicto en la historia. El apoyo para eso era entender que en Éxodo 5 el faraón representa el ateísmo, porque Elena White lo dice. El faraón es el rey de Egipto. Egipto, a su vez, es el imperio de Ptolomeo. Ptolomeo es el rey del sur entre los 4 generales de Alejandro Magno. Entonces, eso es el círculo que hicimos. Y ahora, para cerrarlo, entonces, si Egipto, rey del sur, representa el ateísmo, en la historia, el ateísmo fue representado a través de la revolución bolchevica a la Unión Soviética, por la Unión Soviética. Entonces tenemos esos elementos que nos llevaron a la gran conclusión que el rey del sur es la Unión Soviética. ¿Olvidé algo, hermano Carolina? ¿O falta algo para No, creo que está bien. Así yo recuerdo más o menos el proceso de llegar a esa conclusión. Bueno, pero ¿y Rusia? Mi duda es por qué Rusia, qué tiene que ver Rusia, que es la Unión Soviética, y por qué se dice ahora que solamente Rusia. Ya. Rusia es, La cabeza de la Unión Soviética. básicamente es sinónimo con la Unión Soviética, porque es el estado más potente y dominador dentro. Es donde está la sede del gobierno, la capital en Moscú. Eso todo es Rusia. Y Rusia fue el país que ha
continuado con el legado de la Unión Soviética después de la caída del comunismo. Entonces, básicamente, sigue siendo el símbolo de la Unión Soviética, Rusia. Y porque también trata de continuar con las mismas ideas y así como como los generales alejandrinos han continuado con la idea del imperio alejandrino, Putin, Rusia, ha tratado de continuar con la idea de la Unión Soviética. Ok. No sé si eso responde a tu pregunta, pero Rusia, por ejemplo, es la cabeza de toda la Unión Soviética. Y cuando cayó en 1989, cayó la Unión Soviética, pero Rusia, la capital, digamos, el centro o la cabeza de la Unión Soviética no cayó. Y en Daniel 11, cuando dice que... ¿Es Daniel 11? Estoy perdida. ¿Qué? Cuando dice que pasará y llegará hasta la garganta, pero no tocará la cabeza. No, eso es. Es Daniel... No, eso es Isaías o Salmos, no recuerdo bien. algo así, no recuerdo igual, se me fue. Entonces quiere decir que todos los territorios de la Unión Soviética fueron en gran manera conquistados, pero a Rusia en sí como el país no ha sido conquistado, nunca cayó. Sí, básicamente la Unión Soviética fue destruida en pedazos, pero quedó Rusia como una nación fuerte y un global player en la política mundial. Entonces vimos que aunque la Unión Soviética fue destruida, el corazón de la Unión Soviética, Rusia, sobrevivió. Desde luego nosotros hemos entendido que hay que hacer la distinción entre Unión Soviética y Rusia, ¿no? Uno continúa. ¿Cuál es ese versículo? Ya, vamos a Perdón. buscarlo. ¿Alguien lo recuerda? Ahora lo busco. No sé, ahora la velocidad no lo... Creo que... ¿Dice garganta o dice otra cosa? Cuello, Cuello. creo que dice. No. Ah, sí. Eso es, ¿no? Sí. Creo que eso es. Isaías 8, versículos 7 y 8. Por tanto, el Señor va a traer sobre ellos las aguas impetuosas y abundantes del Éufrates, es decir, al rey de Asiria con toda su gloria, que se saldrá de todos sus cauces y pasará sobre todas sus riberas. ¿Fluirá? Fluirá con ímpetu en Judá, inundará y seguirá adelante hasta el cuello llegará, y las extensiones de sus alas llenará la anchura de su tierra, oh Emmanuel. Entonces, Está bien. creo que este es el versículo al que se refiere. Sí.
Entonces El vemos... rey de Asiria del norte, el rey del norte. Ajá. Sí, que él llega hasta el cuello del rey del sur en este caso. Judá, el reino del sur. Judá, el reino del sur, ajá. Entonces vemos que hasta ahí, pero sin embargo, Jerusalén, no, ¿cómo se llama el reino? Vemos que el rey del sur, la ciudad que está al sur en sí, ella no cae. Jerusalén. Jerusalén. Ok. Entonces lo mismo se aplica para el término cuando Rusia es conquistada. Llega hasta el cuello, pero no llega a la cabeza. Ok. ¿Qué dice Carolina? Ok. Entonces, si eso es toda la Unión Soviética, la cabeza es Rusia. ¿No es cierto? Y será, digamos, destruida hasta aquí, pero sobrevive la parte más importante. Esto quiere decir, como existe un fragmento de la Unión Soviética que sobrevive, este fragmento que no ha sido destruido llega a ser el rey del sur. Entonces, era errado de nuestra parte antes decir que la Unión Soviética era el rey del sur, porque el rey del sur es era una entidad y no un conjunto de países, era un solo. Entonces, este solo era Rusia, que era en realidad el líder de toda la Unión Soviética. Entonces, esto fue nuestro error, considerarlos a toda la Unión Soviética como el rey del sur, cuando en realidad solamente teníamos que considerar quién era la cabeza detrás de todo. Ok. Ok, gracias. ¿Otra pregunta? Una pregunta. Ese pastor Luis Clerc ya no está en la iglesia. Bueno, no sé. Ya no vive. Ah, no vive. Ujú. O sea, de él tomaron el anciano Jeff tomó sus estudios y lo continuó, algo así. Bueno, eso es mi deducción y yo no sé si otros saben mejor sobre esto, pero él nunca me lo dijo que él lo tiene de él. Pero él tampoco estaba nada sorprendido de esa asociación, de esa que Luis Weir ya habla de eso. Yo recuerdo algunos momentos donde lo hemos presentado, lo hemos hablado de eso y como que él lo sabía. Él mismo, Jeff mismo, él compartió Luis Weir y lo aconsejó y consejos. Creo que vendió hasta sus libros por un tiempo. Entonces, no estoy completamente seguro si lo leyó primero ahí o primero lo descubrió él mismo y después concordó. La verdad que no sé, pero pienso que puede haber tomado de ahí. No obstante, Louis Weir no entiende las líneas, ¿no es cierto? No entiende muchas cosas. Simplemente hace esa observación porque le parece encajar. No tiene un fundamento muy sólido, tengo entendido, por lo que yo recuerdo, de defender que el rey del sur es Rusia. Y eso era en los años 50. Entonces, Louis Weir dijo que pronto veremos que Rusia va a ser derrumbada por el Vaticano. Eso es lo que él dijo.
en aquel tiempo. En su libro se puede leer. Y eso nada más, digamos, ¿no? Louis Weir fue, pero no tiene toda esa lógica, el desarrollo de la que nosotros y Jeff Pippin ya luego ha podido presentar para llegar a esa conclusión, para defenderla. Simplemente le pareció encajar muy bien con Daniel 11. Si yo recuerdo bien, él fue... lo han sacado de la iglesia, ¿cómo se llama? Lo han... y después de su muerte otra vez le devolvieron su... membresía. No sé si era él o si era otro personaje o era otro, pero algo había realmente una gran controversia con Louis Weir y la conferencia. ¿Algo más? ¿Alguien? Para todos. Sí. ¿Eso resolvió tu duda, Carolina? ¿O todavía hay alguno ahí que no te... Sí, no, está bien. Simplemente era eso, porque cuando estudiamos en el 11, vemos que Rey de Sur, Unión Soviética, pero luego siempre veía como, como en los grupos siempre se referían a Rusia, 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 y yo, ¿desde qué momento vino a ser Rusia? Y entonces siempre tuve esa duda, pero nunca encontraba así como algún estudio que me mostrara que, no sé, es Rusia ahora. Y siempre me quedó esa duda, pero nunca lo busqué. Ok. Muy bien. Estoy buscando si por si acaso lo encuentro rápidamente. El texto de Louis Weir. Mientras el hermano Marcos lo busca, ¿alguien tiene otra pregunta? Yo tengo una, si nadie tiene. Adelante. Ya. Creo que en el tema del Campal, la hermana, no me recuerdo, Ana, dijo que fue lo único en la Biblia que escribió Dios. Y ella respondió que fue la ley de Dios, ¿no? O sea, lo demás fue escrito por el hombre. Y me dio a entender, o sea, a mi forma de ver que era como que mm, imperfecta, de alguna manera la Biblia, o sea, tiene limitaciones. Eso creo que una vez también lo conversamos, pero en el caso que ahora se está hablando de que incluso el anciano Parmenides dijo, ¿no? Que los artículos y todo no son neutros, normalmente se tenía que utilizar, pues, ¿no? Y hasta él dijo, ¿no? No sé por qué Dios escogió el hebreo. Entonces, podemos decir que también es limitado la Biblia, por decirlo así, para... No sé si me entienden eso. Yo creo que el punto que ella quiso decir es que es limitada en cierta manera, en cierto aspecto, pero también tenemos que reconocer que es un libro sexista. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en la única porción que Dios escribió, los mandamientos, ¿no? Entonces, en los mandamientos, nosotros si lo estudiamos a profundidad, cada uno de ellos, yo en particular no lo he estudiado, pero sí estudié el cuarto mandamiento en profundidad. Y cuanto más estudié, yo me di cuenta que realmente el Señor no hacía distinción alguno entre lo que es el género o, digamos, hombre o mujer. Entonces, estudiando cada uno de los mandamientos a profundidad, nosotros vamos a ver que no existe esa diferencia que se marca en las leyes de Moisés. Que eso, digamos, podemos ver
el dilema que hay en la Biblia. Entonces, como existen esas circunstancias esa sociedad, de ese ambiente, la Biblia se torna en un documento perfectamente imperfecto, como lo describe Barack Obama, la Constitución, porque es lo mismo, es un documento perfecto en sí, pero también que necesita de una lectura o una interpretación progresiva con el avance del tiempo. Necesitamos entenderla con metodología. Pero no estoy segura si esta dirección iba a tu pregunta. Sí, incluso lo que dijo, ¿no? Que la Biblia hoy se entiende más o como es una extensión, la ciencia viene a ser una extensión de la Biblia. En esa parte tendríamos que entender, como dice, la progresión, ¿no? Porque si no, como decir que necesitamos la ciencia para entender la Biblia, porque la mayoría, incluso a veces yo escucho, ¿no? Con la Biblia es suficiente, ¿no? Incluso acá yo lo he escuchado algunos también, pero entonces tendríamos que ser más exactos y decir que es la ciencia también, o solamente con la Biblia. Pienso que necesitas complementar. Y a mí me gusta mucho para explicar esto usar el versículo de Daniel 12:4. Si todos pueden ir a su Biblia ahí. Y el que lo tenga lo puede leer, por favor. Ya, yo lo tengo. Adelante. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y las ciencias se aumentarán. La ciencia se aumentará. Ese es el punto que me gusta en este versículo. Porque después de que aquí, digamos, Daniel termina de escribir su porción en la Biblia, este profeta, tiene que cerrarla, sellarla, hasta el tiempo del fin. Y cuando llegue el tiempo del fin, dice que muchos correrán de aquí para allá, ¿en busca de qué? ¿En busca de qué corren de aquí para allá? ¿O por qué corren? No dice de qué, pero dice que la ciencia aumentaría. En el versículo 3, ¿cómo empieza el versículo 3, Carolina? Hoy. Si alguien puede leer, que tengo la Biblia en portugués acá. Ok. ¿Alguien lo tiene? ¿Puedo leer? Adelante. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ok, ¿de qué nos habla entonces aquí el versículo, el contexto? Ok, el versículo 3, perdón, nos habla de un grupo que sí entiende, que conocen las cosas y enseñan la justicia, ¿sí? En el versículo 2 tenemos el grupo opuesto, el contraste de este grupo, que es uno de los que duermen en el polvo y serán despertados,
nosotros vemos que Daniel 12 es el capítulo que nos habla del contexto del tiempo del fin, cuando las plagas, no se puede decir, cuando Miguel se levanta, no las plagas, cuando Miguel se levanta, ¿sí? Y cuando Miguel se levanta, como que todos van a estar queriendo entender lo que acontece y buscarán cómo saber. Hay un grupo que sabe y hay un gran grupo que no sabe, ¿sí? Ahora dice, a este grupo que sabe, ellos serán buscados para que ustedes puedan informar. Pero va a ser muy difícil solamente convencerlos porque tú lo dices, si no tienes que tener pruebas. Y en parte de las verdades que tú tienes la ciencia. ¿Por qué? Porque aquí el mismo versículo dice, ¿no? Muchos correrán de aquí para allá. Si nosotros estamos, por ejemplo, bueno, hasta el 2019 estuvimos en el movimiento como este versículo menciona, como de aquí para allá todos buscando de dónde alimentarnos o nutrirnos. Íbamos a campamentos internacionales, cruzábamos continentes a veces para asistir a unas presentaciones o a veces otros países, por ejemplo, muchos fuimos a Brasil, para nutrirnos del mensaje que se estaba dando ahí. Entonces estábamos en busca de esa verdad, de ese conocimiento, ese entendimiento. Pero recién hasta el 2020 es cuando la anciana Tess, en cierta manera, a través de la metodología que ella presenta, conecta el mensaje con lo que es ciencia, con el tema de la igualdad y todas esas cosas, la vacuna y el COVID, con todo eso, entonces empezó como sea a unir con la ciencia. Y nosotros tenemos que considerar un aspecto, que el Señor no nos va a dar la ciencia para nosotros simplemente ignorarla. Es como el anciano Marco dijo, o el hermano Matías, perdón, dijo que la ciencia está para ser el apoyo o el respaldo de las escrituras, así como también lo es espíritu y profecía. Y nosotros tenemos que entender que si la ciencia va a aumentar, eso quiere decir que a medida que aumente la ciencia, también pues el conocimiento de nosotros en cuanto a las escrituras como que va a hacernos más sentido. Porque muchas veces creímos o vivimos cosas pensando que las entendíamos, pero en realidad no entendíamos cómo funcionaba. Por ejemplo, el tema que dio el hermano Marco anteriormente. Vivíamos felices sabiendo que en el mundo existen hombres y mujeres, pero no entendíamos más. Pero ahora a través de la ciencia entendemos cómo las cosas van funcionando y hacen mucho más sentido para todos nosotros. Entonces, de mi conclusión para mí es, si la misma escritura nos declara que la ciencia ha de aumentar en los tiempos del fin, no me parece como casualidad o liviano el hecho de tener que ignorar estos versículos o este conocimiento que se nos está brindando. De hecho, como habíamos mencionado el viernes pasado, no el que pasó, existe, no, fue el lunes, perdón. Cristo igual cuando él tenía 12 años, él estudiaba a través de la naturaleza, la ciencia, tenía un estudio científico de lo que era la naturaleza, sus partes, sus composiciones, sus combinaciones, todas esas cosas, porque él mismo veía cómo podía usar la naturaleza para beneficiar a otros, composiciones de remedios o ungüentos o qué sé yo, otras modalidades que se pueden usar. Pero no sé si todavía eso responde a tu pregunta o vas a otra dirección, hermano Matías. No, sí. Esa es la respuesta que espera, bueno, que me ha aclarado, mejor dicho. Sí, está. Gracias. Ok, muy bien. Yo tengo una duda, pero me parece que es muy complicado de explicar, capaz que lleva mucho tiempo. Yo no tengo claro la cuestión de cómo se le aplica el tiempo, que a dispersión, que a reunión.
por qué, Cállate, mi amor. cómo. Eso no lo tengo nada claro. Ok, dispersión y reunión. Hay un versículo Sí, que cómo, habla por de... qué. Ok, hay un versículo que es la promesa de Dios sobre Israel y sobre Jerusalén. Si no mal recuerdo, está en Jeremías, ¿no? Déjenme ver. Mm, ta- ¿Recuerdas ese versículo, no? Bueno, no sé a qué te refieres. Lo que yo recuerdo es que simplemente analizando Levítico 26, tú puedes encontrar esos conceptos. La dispersión es una promesa de castigo. Pero si tú vas al versículo, creo que versículo 40 por ahí, Dios al final de esos castigos promete también que va a reunir el pueblo nuevamente. Sí, el pueblo se arrepiente. Eso es simplemente algo que puedes ver dentro de de Levítico 26. Porque realmente lo dice que lo va a dispersar y después dice que lo va a reunir. Y cuando entonces tomas esas promesas y lo aplicas a la historia del cumplimiento de la profecía de los 2520, tú puedes ver que la promesa de la reunión se cumplió con Judá y con la dispersión se cumplió con Israel. Y yo pienso que de ahí surgió ese concepto. Luego vimos que Elena White también usa los términos y en primeros escritos dice que estamos viviendo en un tiempo o estamos haciendo cosas en tiempos de reunión que no funciona en tiempo de dispersión o algo así. Exactamente. En Levítico 26 nosotros entendemos que existen las consecuencias de la desobediencia, ¿no? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia, hermana Graciela? No, sí, eso lo tenía claro, de dónde y cómo sí, pero yo lo que digo es de dónde lo aplicamos después a las líneas, o sea, cómo es que lo asignamos a diferentes periodos, y por qué unos sí tienen que ser dispersión y por qué otros son reunión, eh, cuando no es tan claro como en los casos de las deportaciones y los regresos a la tierra, o sea, a la época actual o a la historia más reciente me refería. Usted se refiere, por ejemplo, a la línea de los mileristas, ¿por qué podemos marcar en ellos dispersión y después reunión? O sea, ¿cómo identificamos la dispersión y la reunión en las otras líneas? Exacto, porque lo he visto aplicado en varias, a lo largo de una línea grande de historia, varias veces, dispersión y reunión, pero no me queda tan claro que realmente fuera así. O sea, en el caso de Israel era claro, este, los llevaban cautivos y después volvían, pero en las otras líneas no sé muy bien cómo es que se aplica. Ok, pienso que debemos entender un poquito mejor el concepto de Jeremías 33, versos 6 al 8. ¿Alguien lo tiene en su Biblia?
Ok, yo lo leo entonces. Dice así. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá a los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. ¿Qué nos dice ese versículo? ¿O cuál es la palabra clave? Pecado y perdón. ¿Perdón? Perdón, ¿lo puede repetir? Pecado y perdón. Pecado y perdón. ¿Alguien tiene otra sugerencia? Bueno, para mí, desde mi perspectiva, la palabra más importante es revelar aquí. ¿Por qué? Porque él empieza, como en el periodo de reunión, él empieza a proveer luz para que el pueblo pueda efectuar cambios. Y el pueblo tiene que tomar una decisión, si obedece o rechaza. Pero en el periodo de reunión nosotros siempre encontramos luz, mientras que en el periodo de dispersión encontramos que hay un silencio. No hay revelación, no hay entendimiento, comprensión. Pero no sé, por ejemplo, yo pensé que me decías cuáles eran las palabras que más se repetían, pero entiendo sí que revelaré es una palabra muy, muy importante. Pero, por ejemplo, yo he visto marcado dispersión hasta 1798. Pero, por ejemplo, ahí hubo luz de Dios antes, mientras estaba la oscuridad, estuvo toda la reforma. O sea que ahí hubo revelación y hubo luz. Y lo mismo con los mileritas también, en un periodo que era de dispersión, también hay un aumento de luz cuando entienden lo del santuario y todo eso. Supuestamente están en un periodo de dispersión y sin embargo ellos están recibiendo luz. Entonces, por eso no me daba muy claro. Ok, y es interesante lo que usted dice, porque es cierto que en el periodo antes de 1798 había luz, pero de todas maneras como no era muy... teníamos que relacionarlo o asociarlo con los eventos externos. Había luz, pero ¿en qué condición estaba el pueblo? Estaba siendo perseguido y estaba huyendo. Ahora, 1798 para adelante, había luz también, pero no había la persecución en sí. Ya no estaba, digamos, como en peligro la vida de las personas por causa del mensaje. Pues una pequeña pausa para compartir aquí el texto de Louis Weir. Es bastante interesante porque, si uno se imagina lo que dijo, eso de un panfleto que se llama Preparing for the Close of Probation, preparándose para el cierre de gracia.
de 1957. Dice, los católicos romanos reciben luz verde para entrar en guerra contra las fuerzas del comunismo. Entonces él introduce aquí, católicos, guerra con el comunismo. El Papa hizo un llamamiento a las potencias de Europa para que se unan frente a su enemigo común. ¿Estamos despiertos a la situación mundial actual y en desarrollo? ¿Qué significado tienen para los adventistas el gran revés sufrido por el prestigio comunista? Lector, ¿conoces las profecías? La profecía que describe este declive comunista. ¿Comprende la tremenda importancia de los recientes reveses rusos? Y luego, durante varios años el escritor ha declarado que el poder del comunismo se desmoronaría o caería ante el creciente poder del papado. Entonces, eso es la relación aquí. El comunismo caería a través del poder del papado, tal como lo declara la última profecía de Daniel sobre el rey del norte. Daniel 11. Los acontecimientos mundiales se ajustan ahora a la interpretación presentada anteriormente. Después dice que él cree que en el 57 eso puede acontecer, etc. Y también toma ese texto que nosotros hemos estado usando, ¿no? La profecía del 11º capítulo de Daniel ha llegado casi a su cumplimiento completo. Eso de Elena White. Entonces, como ustedes pueden ver, ya aquí están muchos pensamientos y expresiones como nosotros lo hemos también expresado en el movimiento. Yo preguntaba porque sí he escuchado algunas veces que Miller tomó los estudios de otro y él como que lo continuó, lo estudió más a profundidad. Entonces, Sí. bueno, eso es lo que... Claro, ha tomado estudios de otros, es correcto. Entonces, no sé si había un paralelismo también con el anciano Jeff. Sí. ¿No? Pues sí. Bueno, gracias. Hermana Graciela, Sí, claro. no sé, en la escuela nuestro profesor de historia decía así que estaba súper mal decir que de llamar edad de las tinieblas a la Edad Media, porque en realidad en ese periodo también hubo mucho conocimiento, sí, pasaron muchas cosas, es como son 1000 años, y cómo no van a pasar cosas en 1000 años. Y entonces, como eso es conocido como la edad de las tinieblas, ¿no? Sí. Igual como hacía una comparación con ese periodo de dispersión, porque lo más importante que veamos no es que si hubo luz o si no hubo luz. Claro que las cosas no pasan como un botón de prender y apagar, ¿no? Es como en la naturaleza que las cosas van pasando de manera progresiva, y entonces como fueron pasos que prepararon el camino para que se formara un pueblo que sería Israel moderno, el pueblo del pacto. Entonces lo más importante no es lo que define si es dispersión o reunión, no es tanto si hay luz o no hay luz, sino que lo más importante es que veamos que, por ejemplo, las iglesias protestantes no fueron y no son el Israel de Dios. Es la iglesia adventista que se formó
en ese movimiento de esos 46 años de reunión de 1798 hasta 1844. Eso es lo más importante, creo. Sí, sí, eso lo tengo claro. La cuestión era cómo, digamos, en qué se basan con respecto a características como para definir, bueno, de acá a acá fue dispersión, de acá a acá fue reunión. Porque, por ejemplo, yo pregunté eso y me decían, bueno, ¿qué hay oscuridad? Bueno, pero hay oscuridad, pero también hay un aumento de conocimiento. Y, y después, ¿qué otra cosa me decían? Viendo, de 2520, 126. No, no las partes de tinieblas de las líneas de reforma, ¿no? No, en la parte de los 2520 era la opresión papal, pero ahí también estaba la luz de la reforma, después del chasco, pero también ahí estaban descubriendo nuevas verdades, o sea, no me quedaba muy claro, la verdad. Yo no recuerdo. La hermana Tess hizo un diagrama de referencia a esto en algún momento. No recuerdo dónde lo hizo. Pero siempre, como dijo la hermana Carolina, siempre muy específico en referencia a cierto punto. No significa que no haya cosas que podemos declarar como luz o como crecimiento, etc. ¿no? Es al intento del pueblo de prepararse o de representar a Dios o la iglesia de Dios en la tierra. Y así hay fases donde se aleja y hay fases donde vuelve, digamos, a representar ese pueblo. Yo entendí, como dijo el hermano Marco, es cuando Dios junta a su pueblo nuevamente, ¿no? Porque si no, en la época de los 1260 años, pues tampoco podíamos llamarle dispersión, porque también hubo luz, como dijo Carolina o usted, hermana Graciela, también que estuvo Lutero y la Reforma, ¿no? Entonces, son periodos, ¿no? Pero donde hay un pueblo y se junta, ¿no? O estudia también. Y eso es lo que, bueno, yo entiendo. No sé si eso responde, hermana Graciela, a su pregunta en cierta manera. No, la verdad que me queda la misma duda. Sí, creo que la pregunta de la hermana Graciela sería como si podemos preparar, por ejemplo, para decir cuándo empieza ese determinado tiempo de dispersión y cuáles son los criterios que tengo para llegar a esa fecha exacta. Por ejemplo, ¿cuándo comienzan los 126 y cuándo terminan y por qué yo digo que empieza ahí? Yo entiendo No, así que es, ¿no? y más que nada, ¿por qué, por ejemplo, estando en la persecución es fácil entender de que hay una dispersión, pero, por ejemplo, en la parte de los mileritas, después del chasco, se
dispersó no era el pueblo de Dios, el que se dispersó era el que estaba en, pero no era de el pueblo de Dios. Entonces, no sé por qué eso se cataloga como dispersión. Por eso, o sea, hay cosas que no las entiendo. Hay, por ejemplo, nosotros siempre manejamos líneas de reforma o líneas históricas o líneas progresivas. Pero en una línea de reforma nosotros siempre tenemos que ver lo que nos menciona en Jeremías 33, que dice que él intenta restablecer. Entonces, cuando hay una restauración, entonces nosotros ya empezamos a decir, entonces es un periodo de reunión. Pero cuando vemos que existe, bueno, como dijeron ustedes, en todo periodo existe luz, pero tiene que estar relacionado con los eventos externos. Porque sin el evento externo, por ejemplo, existe luz y fue rechazada o es demasiado combatida al tal punto que las personas son influenciadas como que a rechazar el mensaje, entonces nosotros entendemos esto como un periodo de dispersión. Entonces, depende cómo se acepte esta luz, porque el Señor, de 1700 para adelante, por ejemplo, el conocimiento que llegó fue como que empezar a restaurar dentro de nuestros conceptos, nuestras maneras de pensar o ideologías. No sé si eso le ayuda un poco. Sí, quizás un poco más, pero igual es un tema que no lo tengo, no me queda claro, pero sí, quizás si uno lo mira desde la óptica de fuera del pueblo de Dios, entonces ahí sí, pero se supone que se aplica al pueblo de Dios. Entonces por eso es lo que no me queda claro. Tal vez recuerden eso de la Manateas. Usted aquí puede ver esa lógica. Aquí tenemos ese periodo y aquí tenemos ese periodo. Ese periodo, el primero, son los 1260 años. Eso es una dispersión. Por la persecución. ¿Ya? Sí. Después tenemos el intento exitoso de Dios de reunir a su pueblo. Esa es la reunión, ¿no? Disculpa. Es más diverso. Eso era el diagrama que buscaba. No, aquí tenemos, voy a marcar, ahora tenemos una reunión en ese periodo. 1698 a 1954, porque realmente Dios logró separar su pueblo de las tinieblas de protestantismo y lo separó y lo reunió. Sí, ahí Y lo sí reunió en un grupo, ¿no? Sí, ahí está claro. Pero el pueblo lo rechaza el clamor de medianoche, no se alista y queda un remanente, sí queda, pero otra vez cae en una dispersión que es evidente porque Jesús no puede venir, aunque lo tiene intentado o lo tiene planificado para los 1850. Quería venir, no pudo volver. ¿Ya? No obstante, una vez más, ¿recuerdan cuando hacen el diagrama de 1850? Cuando reimprimen los materiales de los mileristas, hay otra vez una reunión de los mileristas. Ellos recuerdan los caminos, ellos vuelven a la convicción, se levantan y se preparan para la venida en los años 60. Y en este periodo es importante recordar que ellos reconocen que rechazaron el mensaje de 1844, que era el del clamor de medianoche. Entonces hay un reconocimiento, una herida que es sanada, digamos, usando el término de Jeremías. Pero cuando después... Pero ahí, por ejemplo, en la parte del 44 al 50, ¿qué dispersión hay? Se dispersa los que no eran del pueblo, que estaban
junto con el pueblo, pero que en realidad no fueron el Ah, tú pueblo. estás pensando físicamente. No, yo creo que ella quiere decir que sí, pero sin embargo, aquí en el periodo de 1798 a 1844, a pesar de que ellos no estaban completamente convencidos, hasta a la altura de la luz que ellos tenían, eran parte del pueblo de Dios, eran congregados y fueron No, ahí juzgados sí, como el pueblo. Ahora, sí. pero aquí el Señor dice, mi restauración no termina ahí, tengo más conocimiento para ustedes, más luz para ustedes. Y aquí ellos dicen, no, ya esto es demasiado, nosotros no creemos que esto es de Dios. Entonces ellos empiezan a apartar y el pueblo que el Señor reunió empieza a generar, bueno, se empieza a dar dentro del pueblo una dispersión, pero ya estaban reunidos, ya eran pueblo de Dios, pero igual no aceptan y se retiran o se dispersan. Más concreto, hubo un grupo de Miller y Himes, y hubo el otro grupo De Snow. de Elena White, de Bates, de James White, etc. Ah, sí. James White, etc. ¿No? Entonces realmente el grupo, los dioses desaparecieron y tal vez recuerdas de los viajes que después tenía que hacer James, que hicieran Bates, donde buscaron los adventistas que estaban dispersos en el país porque ya no había un movimiento. Pero a las alturas de 1850 otra vez se organizó que el pueblo se reúna y por eso están listos para formar una iglesia y organizarse y pagar diezmos y funcionar, imprimir materiales, imprimir el diagrama nuevamente. ¿No? Los diagramas son importantes porque simbolizan, ¿no? la unión del pueblo. Pero en 63 rechazan la profecía nuevamente y desde entonces el pueblo de Dios ha estado en una gran historia de dispersión hasta el tiempo de fin 1989. ¿Hace más sentido eso, hermana Graciela? ¿Le ayuda eso? ¿Qué dice? Sí, más o menos es lo que estábamos viendo, pero no lo... sí, quizás la dificultad mía está en que cuando se dispersan después del chasco, digamos que yo consideraba como que los que se dispersan es que no eran del pueblo, que se habían reunido, pero ocasionalmente, o sea, no estaban cimentados. O sea, para mí esos parecían del pueblo, pero no eran realmente. Yeah. Quizás ahí está mi dificultad en entender luego la dispersión, porque yo entendía como que la dispersión es del pueblo de Dios, y que esos que estaban muy convencidos, entre comillas, y que con el chasco tiraron todo, no eran realmente del pueblo, pero no sé, capaz que ahí está mi dificultad. Bueno, tal vez nosotros nos ayuda a pensar en este hecho que ellos ahí, en ese periodo de 1798 a 1844, no es justo decir que ellos no eran verdaderamente el pueblo de Dios, porque las verdades que ellos tenían, la luz que ellos habían recibido, ellos la habían aceptado. Y entonces esto los hacía pueblo de Dios. Pero esta condición de ser un pueblo de Dios puede cambiar a medida que tú aceptes o rechaces la nueva luz que llegará o que llega constantemente. Entonces esto cambió para ellos. Entonces nosotros no podemos hablar ahora, digamos, por ejemplo, en 2021 de que Miller, Elena White y todos no eran pueblo de Dios porque no entendían el tema del sexismo. Eso sería injusto, porque en realidad todos fallaron en ese tema. Pero incluso Moisés, Abraham, todos. Pero No, claro. que entender que ellos vivían de acuerdo a la luz que tenían y lo que los hacía pueblo de Dios a ellos, lo que lo convertía en un pueblo de Dios, era el hecho de que ellos aceptaban la luz que tenían en ese tiempo. Y lo que claro, pero los que se dispersaron después de 1844
Ajá. Seguían teniendo la misma luz que habían tenido hasta ese momento, nada más que no aceptaron el chasco. Sí, no era el chasco lo que ellos habían estado. Ellos no aceptaron el hecho de que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo porque sonaba como una excusa. Esto fue lo que ellos rechazaron, no el chasco. El chasco es una manera que ellos se excusaron para decir, miran, no tiene solidez este mensaje. Entonces decidieron no seguir. Es como nosotros ahora, por ejemplo, ahora llegamos a decir, dicen, no, pero es que ahora pensar que Deuteronomio 22 es un versículo que no es aplicable para nuestro tiempo, es como rechazar las escrituras y entonces esa mentalidad conservadora, o podemos decir, no es que realmente tú no quieras, pero te parece a ti que no te hace sentido, te parece como muy selectiva, pero no eres capaz de abrir la mente. Entonces, esto fue lo que aconteció con ellos. Y usaron el chasco, usaron esa decepción como esa excusa. Pero tenemos que entender qué fue lo que ellos rechazaron. Rechazaron ese conocimiento de que Cristo estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo. Carolina, ¿querés decir algo, Matías? Yo lo que entendí es que la hermana Graciela dice que no hay dispersión de 1844 en adelante porque seguía un grupo que era el verdadero pueblo de Dios que se mantuvo estudiando. Eso es lo que yo entiendo que ella está preguntando, ¿por qué dicen dispersión si es que se quedó un grupo? Los que fueron no son del pueblo de Dios, sino el grupo que se quedó era el pueblo de Dios y no hay dispersión por eso. Eso es lo que yo entiendo, o me equivoco. Sí, No, yo puedo sí, decir algo. Como si vas a pensar, por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes y lo que, como interpreta Elena, que dice que en el fin de los tiempos el reino de Dios será como esas 10 vírgenes. Entonces ahí estás hablando de un pueblo de Dios. Esas 10 vírgenes representan el pueblo de Dios. Y adentro del pueblo de Dios tenés las que son fieles y las que son infieles, pero todas las 10 entraron en ese pacto, por así decir. O entonces, es decir, si vamos a pensar en el camino a Cristo, ¿cuándo vas a entrar en el pacto? En el bautismo. Pero si vas a ver, después de entrar en ese pacto, podés caer o podés desviarte de alguna manera y no terminar la carrera, por así decir. Otro ejemplo es el pueblo en la dispersión en, no sé, 677 antes de Cristo. El pueblo fue llevado cautivo. Ese es nuestro ejemplo literal, ¿no? El pueblo fue llevado cautivo. Adentro del pueblo había gente buena, había gente fiel y había gente infiel también. Pero el pueblo, aunque no fueran fieles, aunque no, por ejemplo, si murieran, ahí no tendría salvación, hacían parte del pueblo de Dios porque tenían el conocimiento de Dios, porque habían entrado en el pacto con Dios a través de la circuncisión. Y lo mismo también pasa con ese movimiento adventista, porque la mayoría rechazó, entraron en, ¿cómo es? La diferencia con el pueblo adventista es que es algo que interpretamos de manera espiritual, pero tenemos que pensar así también, como imagínate que todo el pueblo está entrando en dispersión, aunque haya gente fiel y gente infiel. Eso. Yo quiero agregar al creo que comentario de Carolina, es que nosotros tenemos que entender al pueblo de Dios como una entidad. Y esta entidad puede ser disminuida o puede aumentar. Depende de la aceptación del mensaje de las personas. sí, creo que la explicación de Carolina me hace más sentido. Me aclara bastante más. Muchas gracias, Caro. Gracias, Caro. Un gusto, de nada. Mm.
Perfecto. Si no tienen otras preguntas, tal vez podemos cerrar aquí. Bueno, Ok. Hermana Karina, ¿la puedo invitar para cerrar con una oración? Ahí está. Hermano Matías. Ok, vamos a orar. Oh mi Dios, Señor, bueno, gracias por aclararnos las dudas, esta clase, Señor. Gracias, Señor, porque, bueno, así también podemos aprender todos y que esto realmente, Señor, siempre nos ayuda, Señor, a seguir firmes, ¿no? A cimentar más, Señor, sobre todo las líneas, ¿no? Cómo nos van enseñando, ¿no? Y que realmente, Señor, es, como dice, una metodología fantástica, ¿no? De hecho, Señor, queremos agradecerte porque creo que cada uno siempre sale siempre impresionado, ¿no? Con cada significado o con cada concepto. Y bueno, Señor, tú eres, como dice, el creador de todo esto. Y como escuché, ¿no? Te gusta crear y todo esto, toda la ciencia incluso, Señor, te pertenece también. Y gracias también por eso. Bendice a cada uno de nosotros, a nuestros maestros, también a los que aportan, a todos, Señor. Y bueno, ayúdanos y para seguir también este sábado conectados con tu mensaje. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. amén, Amén. amén.